Excelente. ¿Cómo están todos hoy? Perfecto. Glad to hear that. Me alegra escuchar eso. Oh, praise God. Alabado sea el Señor. It's good to be here, Es bueno estar aquí con as ustedes, always, como siempre, with the people of God. con el pueblo de Dios. Amen. Worshiping together, Amén, alabando al Señor juntos, fellowshipping together, teniendo comunidad juntos and hearing God's word together. y escuchando la palabra de Dios This juntos. is what it means to be the people of God. Esto es lo que significa ser el pueblo de Dios. This word, juntos, together, muy Es- importante. Muy importante, estar juntos. Let's pray. Oremos. Father, we pray this morning that you would speak to our hearts through your word. Padre, oramos esta mañana que tú hables a nuestros corazones, utilices tus palabras para hablar a nuestros corazones. Lord, we open our ears to hear, Señor, a nosotros abrimos nuestros oídos para oír, our hearts to receive, nuestros corazones para recibir and our minds to understand. y nuestras mentes para entender. Lord, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. Your word is food to our soul, Tu palabra es comida para nuestra alma, power for our lives. es poder para nuestra vida. Change us. Cámbianos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen Amen. and amen. Amén. Well, the week has finally come. We have arrived at the end of our study of the book of James. Así que finalmente hemos llegado al final del libro de Santiago. And so praise God for that. This week and next week we'll be finishing up the last verses of our study in the book of James. Entonces, esta semana y la semana siguiente, entonces vamos a estar observando lo último del libro de Santiago. And so, as you know, we've been talking about Christian maturity as we study through the book of James. Y ustedes saben, cuando hemos observado, leído y estudiado el libro, la epístola de Santiago, hemos estado hablando acerca de la madurez cristiana. And James began the letter talking about prayer, Santiago comenzó la epístola hablando de oración and he's ending the letter talking about prayer. y está terminando la epístola también hablando de la oración. You know, the writer of this letter, James, the brother of Jesus, ¿Saben que el autor de esta epístola, que es Santiago, el hermano de Jesús, he prayed so much that he had calluses on his knees. él oraba tanto que tenía callos en las rodillas. They called them camel knees A él le llamaban rodillas de camello viejo, because he prayed so much, so often. porque oraba tanto y tan seguidamente. And so he understands how important it is, how important prayer is. Así que él entiende bien cuán importante es la oración. So today we're going to be talking about maturity in the way we pray. This week, today, and next week, we'll be talking about that theme. Ahora, así que hoy y la semana que viene vamos a estar hablando acerca de la madurez en la manera que oramos. Let's read our text this morning. Leamos nuestro texto de esta mañana. James 5:13 through 20. Se encuentra en Santiago 5 del 13 al 20. James 5:13 through 20. Santiago 5 del 13 al 20. Now today we're going to read the entire text, but we're only going to be looking at verses 13 through 15 today, and then we'll look at the other verses next week. Hoy vamos a estar leyendo, lo vamos a leer ahora todo, pero vamos a enfocarnos solo en algunos de los versículos y el resto los vamos a estudiar la semana que viene. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Confesaos vuestras ofendas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Hermanos, si alguno de entre vosotros se hubiese extraviado de la verdad, y alguno le hiciere volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. So how do we know if someone has a mature prayer life? ¿Cómo sabemos si una persona tiene una vida de oración madura? Now, I think most of us would know what an immature prayer life would look like. Creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo sería una vida de oración inmadura. And I think, there's a scale that we need to look at when it comes to prayer. Considero que hay como una escala que tenemos que observar cuando hablamos acerca de la oración. One extreme is on one side, and then there's another extreme, and then there's a balanced approach that's more scriptural, how we should have a prayer life conducted. De un lado hay un extremo y de otro lado hay otro extremo, pero hay en el medio una manera de cómo nuestra oración debe conducirse. Now, as we go through this today, we're going to be talking about personal prayer and corporate prayer. Y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que hemos estado hablando anteriormente también de la oración individual y la oración en comunidad o corporativa. Both are essential to the life of a Christian. Ambas son esenciales para la vida de todo cristiano. Both are essential to the life of the church. Y ambas son esenciales también para la vida de la iglesia. And one is absolutely critical to your Christian walk, personal prayer. Y una es, pero crucial para su vida personal. Esa es la oración individual personal. It seems like we keep coming back to this topic, and it's just in the text because the writers of the New Testament understood how important prayer is. Y saben, es como que seguimos volviendo a hablar de esto, seguimos tocando este tema, y es porque los autores del Nuevo Testamento se daban cuenta de cuán importante era la oración. As we look at the life of our Lord Jesus, he constantly, continuously prayed. Si nosotros observamos la vida de Jesucristo, podemos ver que él constantemente, todo el tiempo, estaba orando. It didn't matter how tired he was, it didn't matter how hard he was working, it didn't matter how busy he was. He constantly made time to be alone with his Father in prayer. No importaba cuán cansado, exhausto, cuánto trabajo tuviera, cuántas personas estuviera atendiendo, él siempre buscaba esos momentos de oración para estar solo en oración con su Padre. And so this is something that we need to understand, we need to participate in as Christians, both in our personal prayer life and the corporate prayer time of the church. Y esto es algo que como cristianos debemos entender y tenemos que participar en esto, tanto la oración individual, personal con el Señor, como la oración en comunidad o la oración corporativa. I've talked to so many Christians, sometimes Christians, people that have been Christians for 20, 30 years, and they don't know how to pray. Saben, yo me he encontrado cristianos que han sido cristianos por toda su vida, por años, y no saben cómo orar. And when I hear that, I think, something is wrong. Y cuando yo escucho eso, yo dije, no, hay algo tiene que estar mal. How can we come to church and we can come to church every week, we can read the Bible and never pray? I just don't understand how anybody could do that. No sé cómo se puede venir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia, pero aún así no orar. No me entra en la cabeza cómo eso se puede. This is your relationship, your personal relationship with God. Se trata de tu relación personal con Dios. And my personal relationship. Y también de mi relación personal. Can you imagine the creator of the entire universe invites us to spend time with him, to talk to him every single day? Date cuenta de esto, el creador del universo, el creador de todo, él nos invita a que pasemos tiempo íntimo con él en oración. There's nothing else, and I say this all the time, and I'll keep saying it. There's nothing else in our Christian life more important than personal prayer.
Yo siempre digo esto, y es cierto, no hay nada en nuestra vida de cristiano que sea más importante que nuestra oración individual y personal. It's even more important than corporate prayer. Es más importante que la oración en comunidad. It's more important than coming to church once a week, and that's important. Incluso es más Very importante que venir a la iglesia. Y ya ustedes saben que eso es muy importante. Nothing is more important. Nada es más importante que tu This is- relación íntima con Dios. tu This is oración. ground zero of your Christian life. Este es como que el nivel cero, el fundamento de tu vida cristiana. And so we're going to talk today about this. Hopefully in this church we've tried to endeavor to teach people how to pray. We had prayer retreats last year. We had prayer seminars. We've Yeah. tried to make this a priority. Y en nuestra iglesia siempre estamos motivándoles y enseñándoles cómo ustedes pueden tener su tiempo y queremos alentarlos a que busquen su tiempo. Y por eso es que hoy vamos a hablar de esto. Because this is essential. In personal prayer, this is where we actually work out every aspect of our Christian life. Porque esto es esencial. Es en la oración donde nosotros podemos resolver cada una de las áreas de nuestra vida espiritual. Whatever we're learning in the scripture, Cualquier cosa que estemos aprendiendo en las escrituras, whatever we're learning from sermons on Sunday morning, lo que sea que estemos aprendiendo en los sermones de los domingos en la mañana, whatever we're learning in discipleship, todo lo que estamos aprendiendo también en el discipulado, it will not, and listen to me very carefully, it will not become real in your life until you pray about that. escúchame muy bien esto aquí, todo eso no se va a aplicar y no se va a volver una realidad en tu vida a menos de que tú ores y que ores al respecto. You know, James, as I said, James started out his letter talking about prayer. Let's go back to the first chapter of James. Y vamos otra vez al capítulo 1 para que veamos cómo el capítulo de Santiago número 1, para que veamos cómo él comenzó su carta hablando de la oración. Because I want to put these pieces together as we bring the study of the book of James to a close this week and next week. I want to help us put all these pieces together, and the key to it all is prayer. Porque de manera así como si fuese un rompecabezas, me gustaría poner todas las piezas juntas y unirlas y vean cómo todo ensambla y todo se trata acerca de la oración. So verses 3 and 4, let's read those verses. Así que vamos a Of leer chapter 1, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. 3 y 4. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Now, this has been the theme of our entire study, maturity and perseverance. Este ha sido el tema de nuestro estudio, la perseverancia y la madurez. The testing of your faith, as it says there in verse 3, develops perseverance. Y ahí dice en el versículo 3 que la prueba de nuestra fe produce paciencia. And perseverance or paciencia must finish its work so that you may be mature. Y ahí dice que la paciencia debe llegar a ser perfecta para ser maduros. And complete, not lacking anything. Y que sea completa sin que nos falte cosa alguna. So let's try to put all these pieces together. God is at work in our lives. Así que vamos a armar las piezas de rompecabezas. He's gonna Dios está obrando en nuestras vidas. He's going to do his part. Él va a hacer su parte. He is doing his part. Él está haciendo su parte. He's constantly working. Constantemente Él está obrando. Siempre estás obrando. He's always working. Él siempre está obrando. But how is he working? Pero ¿cómo está obrando? Now, he uses everything. He has everything at his disposal to make you mature. Él usa todo. Él tiene todo a su disposición para hacerte más maduro. The car broke down. He's using that to make you mature. Se te rompió el carro. Él está utilizando eso para hacerte más maduro. The kids are getting angry. The kids are acting out. He's using that to Los make you niños, mature. los niños están portándose mal. Él está utilizando eso para hacerte más maduro. I'm struggling with health issues. He's using that to make you mature. Estoy luchando con problemas de salud. Él está utilizando eso para madurarte. I'm having problems with money, Estoy teniendo problemas con el dinero. namely that I don't have any. O sea, no tengo nada.
Estoy limpio. God's using that Dios está usando eso to make you mature. para hacerte más maduro. But Pero if you do not press into that, what he's doing, si tú no te enfocas y no utilizas eso que Él está haciendo and understand what he's doing, y no entiendes lo que Él está haciendo and connect with what he's doing, y lo conectas con lo que Él está haciendo, then all it's going to be is problems entonces eso lo único que van a hacer es problemas that won't produce anything in your life. que no van a producir nada entonces en tu vida. So you have two choices. We have two choices. Así que nosotros tenemos dos opciones. Live a life full of problems that produce nothing, Tener una vida llena de problemas que no producen nada, or live a life of problems that produce great fruit and growth and maturity in our lives. o vivir otra vida llena de problemas, está bien, pero que producen paciencia, crecimiento, madurez en nuestra vida. And the place where we learn and understand the difference between those two is in prayer. Y el lugar donde nosotros entendemos la diferencia y cómo actuar en medio de todo eso es en la oración. It's not sitting here on Sunday mornings and listening to a sermon. No That's es, not enough. no es estando aquí sentándote frente al sermón los domingos en la mañana. Eso no es suficiente. Please keep coming and doing that, but it's Ahora, not enough. Porfa, continúen viniendo. Eso, It's not enough. pero no es suficiente. It's not enough to come on Wednesday nights in Vida en Comunidad and participate in a group. That's wonderful. That's important, but it's not enough. Tampoco es suficiente conectarte los miércoles en el Zoom. Eso es súper bien, pero no es suficiente. We have to be constantly in prayer, asking the Lord to change us, asking the Lord to mold us, asking the Lord to help us grow. Nosotros debemos estar constantemente en oración, pidiéndole al Señor que los moldee, que nos enseñe, que nos ayude a crecer. So back there in that same chapter, chapter 1, the very next verse. Ahora, vamos a chequear en el siguiente versículo, ahí mismo, en el capítulo número 1, In verse 5. en el versículo 5. What does James says? He says, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously without finding fault, and it will be given to him. Chequen lo que dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. And what is that? That's prayer. Asking God for wisdom in prayer. Ahora, ¿qué es eso? Eso es oración, es pedirle a Dios en oración. He gives us his wisdom through his word. He speaks to our hearts in prayer. We connect with that through a prayerful study and focus on his word. Él utiliza su palabra para darnos, para hacernos crecer, pero también la oración para aplicarlos, para hacernos madurar. Todo esto a través de la oración. This is how important this is. Tan importante es esto. Now, let me give you an example. We've been studying all these different topics, these different ways that we can become mature. Déjenme darles un ejemplo. Nosotros hemos estado hablando de todas estas distintas maneras de cómo podemos madurar. Now, when we hear a sermon that talks about an area that we need to grow in, Y cuando nosotros escuchamos un sermón que se trata acerca de un área en la que nosotros tenemos que madurar, que and let's just crecer. say as an example about taming the tongue, being careful the way you speak. Por ejemplo, el domar la lengua, ¿no? Tener cuidado cómo hablamos. This is how you grow. Esta es la manera de crecer en esa área. You hear the message, Tú escuchas el mensaje, you see it in the text, tú lo ves en el texto and then you take that concept and that idea the next morning to God in prayer. y luego la siguiente mañana tomas ese concepto y se lo llevas a Dios en oración. And you say, Lord, how do I need to grow in this area? Show me, reveal to me. How do I need to grow in the area of taming my tongue? Y tú le dices al Señor, Señor, en esta área, ¿cómo tengo que crecer? ¿Cómo puedo madurar y domar mi lengua? Your word says I need to be careful what I say. Reveal to me, show me how I need to, what areas where I need to be changed in that. Tu palabra dice que debo ser maduro, que debo cambiar. Enséñame en qué áreas debo cambiar y cómo. And this is how we continue to move forward and grow Y esta es la manera como nosotros progresamos y crecemos. and become mature. Y también maduramos. So
this idea, this concept of personal prayer and corporate prayer with other believers is so critical and so essential to our Christian experience. Y estos dos conceptos, el concepto de la oración individual y el de la oración en comunidad, son esenciales en nuestra vida cristiana. But oftentimes we pray, but we're not praying in a way that's scripturally correct. We're not praying in a way that's mature. Pero muchas veces, cuando estamos orando, no oramos de una manera que es espiritualmente madura o bíblica, Because we don't understand what prayer really is, or we don't take it seriously, or it's difficult for us. porque puede ser que no entendemos qué es la oración, o no tomamos la oración en serio, o que la oración se nos hace muy difícil. So I was talking about the prayer scale. Así que recuerdan lo que les dije, ¿no? Como que tenemos una escala de la oración. Now I want to challenge you as we're going through this the next 2 weeks to really consider, where do I stand on this prayer scale? Y quiero desafiarlos a que ustedes identifiquen en dónde se encuentran en esta escala de la oración. Now, one extreme of the prayer scale is you don't pray at all. People don't pray at all. Can't get any more extreme than that. Lo más extremo es aquellos que no oran para nada. Now listen, I am continuously surprised by how many Christians that I talk to that have been Christians for years that do not pray at all. Y déjenme decirles, yo constantemente quedo impresionado de cuántos cristianos yo conozco que tienen toda su vida de cristiano y años y no oran para nada en lo absoluto. Prayer, for a lot of people, prayer is difficult. It's hard. Staring at the ceiling. Prayer is difficult. Para muchas personas orar es difícil, o sea, es como que estar mirando ahí al techo, es difícil. But many people just give up. It's like, I don't know how to do it. I'm not going to do it. Entonces hay muchos que, bueno, me voy a rendir. No lo sé hacer, no lo voy a hacer, pues. And then if you go to the other side of the extreme of the scale, Y entonces vemos el otro lado de la escala, el otro extremo. you have prayer that's treated as a means to an end, prayer that is just about the prayer itself, it's about praying, and it's not about God. Es aquellos que cuando tratamos la oración como si la oración fuera un medio para llegar a un fin, o que o se trata solo de la oración y se trata de nosotros y qué hacemos en oración, pero no se trata de Dios. Or we use prayer in our minds to try to manipulate God. You can't do that, but we're trying to in our minds through prayer to get him to do what we want him to do. O también que en nuestra mente estamos tratando de hacer algo que es virtualmente imposible. Estamos tratando de torcerle el brazo a Dios y manipularlo a través de nuestra oración. Or this type of approach to prayer is very emotional. Everything, it's really about just getting caught up in this emotional thing that we call prayer, but you're not really even talking to God. It's only about you and your emotions. También puede ser cuando se ora demasiado emocionalmente y oramos y todo con muchas emociones y esto y se hace como un show y no se trata acerca de Dios. Show is a good word, un show. And then there's places in the middle that are more balanced. Pero the middle of the scale. también hay un lugar medio en la escala, que son como unos lugares más sanos, más correctos. And we understand that a healthy way, a mature way to see prayer is really simple. It is a relationship with God. Prayer is talking to God. Y es cuando entendemos de una manera sana que la oración es tan simple, es nuestra relación, es nuestra manera de hablar con Dios. Now, God gives us some guidelines of how we should talk to him. Ahora Dios nos da pautas de cómo nosotros podemos hablarle a Él. We can't just do whatever we want. There are some guidelines of the way we approach the most holy, powerful, righteous God. No es que pues, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? O la manera que se nos ocurra, sino que hay maneras en las que nos podemos acercar al Rey del Universo, al ser más poderoso que existe. But he invites this continual relationship with him, this continual conversation with him. Pero Él nos invita a esta relación continua, a esta relación íntima con Él. Just like if you're married or if you have a really good friend or if you have people in your life that you're close to, you talk to them often.
Es igual como cuando ustedes están casados o tienen amigos muy cercanos. ¿Qué hacen ustedes? Hablan con ellos todo el tiempo, frecuentemente hablan con ellos. And God will talk to us. He does talk to us through His Word. He does talk to us through impressions in our heart. De esa misma manera, Dios va a hablar también con nosotros a través de su palabra, a través de cosas que pone en nuestro corazón también. Now, oftentimes when we pray, we only see prayer as petition only. We define it as only petition. Muchas veces también cuando oramos, vemos la oración solamente como peticiones. Es el tiempo de hacerle peticiones a Dios. It's only about what we ask God for. Y se trata solo de las cosas que le pedimos a Dios. Now, petition is important. The Bible tells us we ask God. He provides our needs. Petition is a necessary component of prayer. Ahora debemos saber que las peticiones son importantes. La palabra de Dios nos dice que podemos pedir y Él nos da, que esto es importante y pasa. But God wants us to do more than just come to Him and ask Him to provide things for us and take care of us. He wants more than that. Pero Dios quiere mucho más que solo eso. Él quiere mucho más que solo le pidamos cosas y Él responda y Él nos provea. He wants Mucho us to más. worship Him in prayer. Él quiere que lo adoremos en la oración. He wants us to see, as James says, He wants us to seek Him for wisdom, understanding. Él quiere que nosotros lo busquemos para que Él nos dé discernimiento, entendimiento y sabiduría. We can fellowship with God in prayer. Just spend time with Him. Podemos tener comunión con Dios en la oración. Podemos pasar tiempo con Él. That's something to challenge yourself with. Have you ever done that? Just go to God in prayer and don't ask Him for one single thing. Y yo quiero desafiarlos a ustedes con eso. ¿Alguna vez lo han hecho? O sea, como pasar un tiempo con Dios orando y no le piden nada, nada. Talk to God about God. Y hablen con Dios, acerca de Él. Saying, this morning, Lord, we're gonna talk about you, not me. Como que, Señor, esta mañana vamos a hablar de ti, no de mí. I'm not going to ask you for anything. No te voy a pedir nada. I'm not going to talk about myself and think about myself. Let's talk about you. No voy a hablar acerca de mí, a pedirte nada, ni estar enfocado en mí. Vamos a hablar de ti. And just pray and talk to Him about how great He is, how wonderful He is, how powerful He is, how much He deserves worship. Y orar y decirle cuán grande es Él, cuán amoroso, y adorarlo. See, this is the kind of prayer that God loves to hear. Este es el tipo de oración que Dios ama escuchar. This is the kind of prayer that draws our heart deep into relationship with Him. Este es el tipo de oración que lleva a nuestros corazones a una relación íntima, una comunión íntima con Él. So I want to challenge you as you continue to grow and mature, even after we finish this study on maturity, God's work in our lives to mature us is not going to end. It's going to continue every day. Así que yo quiero desafiarlos porque cuando terminemos esta serie, la semana que viene, acerca de la madurez cristiana, allí no se va a acabar su crecimiento y su madurez, eso va a continuar. Keep praying. Make that prayer time in your life a priority. Sigan orando, hagan que la oración sea una prioridad en su tiempo, en su horario. So we're going to look at two ideas this morning that have to do with personal prayer and corporate prayer. Así que vamos a ver hoy dos ideas acerca de la oración personal y la oración en comunidad o corporativa. As a part of the body of Christ. Como parte del cuerpo de Dios. So number one, praying for those who are suffering. Así que número uno, orar por aquellos que están sufriendo. Praying for those who are suffering. And number two, praying for those who are sick. Y número dos, orar por los que están enfermos. What is a mature approach to praying for those who are suffering? ¿Cuál es una manera madura de orar por los que están pasando por sufrimiento? And what is a mature, balanced approach to praying for those who are sick? ¿Y cuál es una manera madura, balanceada, equilibrada de orar por los que están enfermos? So number one, praying for those who are suffering. Así que número uno, orar por los que están sufriendo. Verse 13, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Ok, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. So James starts out with, he's telling the whole church this, but this is also a personal understanding.
Ahora, Santiago le está diciendo esto a toda la iglesia, pero también es algo que debemos entender personalmente. Is anyone among you suffering? And this isn't just physical suffering, but any kind of suffering, all kinds of suffering. Dice, ¿está alguno de ustedes afligido o sufriendo? Y no se trata solamente de sufrimiento o aflicción física, sino cualquier tipo de aflicción. One translation says afflicted, uses the word afflicted. Hay una traducción que dice afligido. Si alguno de ustedes está afligido. One translation uses the word troubled. Hay una traducción que dice como que si alguno está en problemas, está en conflictos, en The dificultades. idea is any kind of issue, any kind of struggle, the first response to that should be prayer. Y la idea clara es lo siguiente, que cualquier dificultad, cualquier problema, sufrimiento, nuestra primera respuesta, nuestra primera reacción y reflejo debe ser la oración. Now, we need to bring our prayer requests to others, but James starts out with personal prayer. He says, if anyone's suffering, let him, the person who is suffering, pray. Ahora, nosotros también, y él nos va a decir luego, que cuando tengamos un problema, que vayamos a otros que también oren por nosotros. Pero primero, él dice que lo que se tiene que hacer es que el que está sufriendo, que ore. You know, talking about a first response, or what is the first thing we do when we struggle, when we're suffering, when we deal with something difficult in our lives, when we've just heard bad news? What is the first thing we do? Y aquí estamos hablando acerca de la primera reacción, de ese reflejo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos pasa algo? Cuando nos dan unas malas noticias, ¿qué es lo que nosotros hacemos? James says it should be like a knee-jerk reaction. It should be like immediate. Debe ser, dice Santiago, que debe ser como un reflejo inmediato. Reflejo. Pray. Orar. Why? Why is that? Should that be the first thing we do? Orar. ¿Y por qué debe ser eso lo primero que hacemos? Before we do anything else? Antes que hagamos cualquier otra cosa, Before we get on WhatsApp antes de que abramos el WhatsApp to tell anyone else? para contarle a otra persona, Before we do anything else? antes de que hagamos cualquier otra cosa, Before we try to solve the problem or figure out the issue in our own mind, aún antes de tratar de resolver el problema en nuestra mente, the first thing we should do is pray. lo primero que debemos hacer es orar. What does it say? It says, He's our source. We go to Him first. He is who we need. He will give us what we need. Él es nuestra fuente, a Él es el que vamos primerito. Cuando cualquier cosa que necesitamos, Él es el primero al que vamos. Now, at some point, absolutely, we need to tell other people, our brothers and sisters in Christ, the community, about the problem. We need to pray for each other. James is going to talk about that. That needs to happen as well. Y luego sí, hay otro punto donde vamos a nuestros hermanos en la fe, otros cristianos, nuestra iglesia, y que van a orar por nosotros. Eso lo vamos a ver ahorita en Santiago. Él lo dice también. But I really wonder if we're being honest with ourselves, if prayer is the first thing we do when we have a problem. Pero lo que me pregunto es si nosotros honestamente, cuando nos ocurre algo, nuestra primera reacción es orar personalmente. You know, oftentimes we react. We want to solve the problem. We want to change the issue. We want to go and tell someone else. We want to, whatever. We just react in our flesh rather than pray. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos, lo primero reaccionamos es, ok, yo lo resuelvo. Empezamos a pensar cómo maquinamos y cómo resolvemos, o cómo le pido ayuda a otro, o que ore por mí. Y eso son básicamente nuestra carne, nuestras fuerzas. Can you imagine, just think about this, can you imagine how many less arguments we would have in our marriages, in our friendships, if the first thing we did was pray when we got angry, or we got frustrated, or we got upset, or we had a problem? Imagínense esto. ¿Cuántos conflictos, cuántas peleas no hubiesen tenido nunca o se hubiesen ya resuelto si lo primero que ustedes hubiesen hecho es que cuando sale el problema van a Dios en oración? Can you imagine how much better our decisions would be if the first thing we did was pray before we made the decision? ¿Ustedes se imaginan cuánto mejor sería nuestra vida y cuáles mejores serían nuestras decisiones si antes de tomarlas y de actuar hubiésemos ido a Dios en oración? How much, I can't imagine how much less money we would spend if we would do that. How many less problems we would have if we would just make that one simple step in our life. Number one thing,
pray before you do anything else. Uf, yo me imagino, o sea, cuánto dinero en nuestras vidas no hubiésemos gastado, perdido, si antes de tomar decisiones o hacer cualquier cosa, nosotros hubiésemos pensado o ido a Dios en oración y consultarle a Él. Ahorrado, ahorrado. You know, if our first response to everything was, let me pray about it. Oiga, si nuestras primeras respuestas, nuestro primer reflejo a todos fuera, déjame orar por esto. You know, someone wants an answer right now, let me pray. En vez de estar, bueno, no, tengo que responder ya. No, ya va. Déjame orar. You know, we're so used to just giving instant answers and instant reactions and making instant decisions. What if we just said, let me pause, let me take an hour, let me take 24 hours, and let me pray? En vez de estar todo la respuesta instantánea, la mensajería instantánea y todo instantáneo, ya va, dar un paso atrás, déjame orar. James says this should be the normal reaction of a Christian, to go to prayer. Y Santiago dice que esta debe ser la primera reacción de un cristiano, ir en oración, ir a la oración. Maybe in prayer God will tell you, go get counsel from your pastor, get counsel from someone else, go to this scripture, go and tell this person this. But there'll be other ways that he'll send more help later. But the first thing we should do is go to him in prayer. A lo mejor cuando vayas en oración, Dios te va a decir, ve y busca a tu pastor, busca consejo, busca ayuda a otra persona. Pero es hacer esto primero, de ir primero a Dios. We can enter into his presence. He gives us peace. Podemos ir a su presencia y que Él nos da paz. So we can make better decisions, not emotional decisions. Para tomar decisiones mucho mejores, que no sean solo decisiones emocionales. It's like a pause. It's giving yourself a minute to pause. Es como una pausa, cuando nos damos un minuto para una pausa. Now that covers all things, but James is specifically here talking about people who are struggling and suffering in any different way. He says, let that person pray. Y aquí Santiago está diciendo que cuando una persona está sufriendo de cualquier manera, cualquier tipo de problema, que esa persona ore. He even says, let him pray. Is anyone cheerful? Is anyone happy? Let him sing praise. And we also go to God in prayer, worship God with a prayer of gratitude when good things happen in our lives. E incluso aquí él también está diciendo, si es lo contrario, si la persona está contenta, si está muy alegre, bueno, ve a Dios en alabanza, que es otra manera también de ir a Dios en oración. Es la primera reacción. Say, something good happens to you in your life, God blesses you in some way, is the first thing you do is say, thank you, God. Así que cuando pasa algo bueno en tu vida, te dan una buena noticia, algo bueno viene, lo primero que haces es, Señor, gracias, hablar con Él. And we want to tell the people who matter most to us, well, no one matters more to us than God. Nosotros siempre queremos contarles nuestras cosas a las personas que son más importantes para nosotros. ¿Y quién es más importante para nosotros que Dios? So when we pray for those, now this also has an application, a personal application, but also an application for us as a congregation. Y esto tiene una aplicación tanto personal como para nuestra congregación. You know, James is addressing Christians, a congregation here in his letter. Santiago le está hablando a cristianos que son parte de una congregación. This is the same thing. We need to pray for each other. Y es lo mismo, nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Do we know who the people are in our congregation, in this church, in this community, in this family, who are suffering? Lo primero que todo, nosotros sabemos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, quiénes son los que están pasando por dificultades y sufrimientos. You know, there are people who are suffering, and there's things we can do to help them. We can give, maybe they need food. We can give them food. Maybe they need money. We can give them money. Maybe they need help finding a job. Maybe we can help them with that. Y siempre hay personas en nuestra congregación que están pasando por dificultades y sufrimientos. A lo mejor, y nosotros podemos a veces ayudarlos, que si necesitan comida, podemos proveerles, que si necesitan un empleo, que si necesitan un consejo, lo que sea. But there are a lot of other things we can't do anything about. Pero también hay muchas veces que no podemos hacer nada. But we can always pray.
pero podemos orar. We can always pray for people in our community who are struggling. Sí podemos orar por las personas de nuestra comunidad que están sufriendo, que están pasando por dificultad. And how should we pray? ¿Y cómo deberíamos orar? Oh Lord, give them $1 million so they don't have to ever have a problem ever again? Señor, dales $1,000,000 para que más nunca vuelvan a tener problemas. No, we pray that for ourselves. We won't pray that for other people. No, eso lo oramos por nosotros, no por los demás. No, James has already taught us how to pray. No, Santiago ya nos enseñó cómo orar. Go to the Lord and ask for wisdom. Ve al Señor y pídele sabiduría. And so when you're praying for other people, pray that God would give them wisdom. Así que cuando ores por otras personas, ora que Dios les dé también sabiduría. Pray that God would help them grow Ora que Dios los ayude a crecer and help them mature. y que los ayude a madurar. That's how we should pray for each other. Así es como nosotros debemos orar los unos por los otros. Let's face it, that's not how we pray for each other. Pero vamos a estar claros, así no es como nosotros oramos los We don't unos por say, los otros. oh Lord, please use this difficulty in this person's life to help them grow and change and become more like you. Nosotros le decimos, Dios, Señor, utiliza esta dificultad para transformar a esta persona y que esta persona sea moldeado de acuerdo a tu imagen. No, we say, oh Lord, take away the pain, bless them, help them have a better life, help everything change. No, generalmente nosotros es que, Señor, bendícelo, que todo cambie, que todo se resuelva. But we need to pray that God will use the difficult things in people's lives to make them more like Christ. Pero nosotros debemos orar también y primordialmente que Dios utilice las cosas que están pasando en la vida de ellos para transformarlos más como Cristo. You know, what James taught us in the first chapter and what the flavor of the entire epistle has been is growing and maturing as a result of difficulties and challenges in our lives. Fíjense que lo que comenzó Santiago a hablar desde el primer capítulo es de cómo los conflictos, cómo las dificultades, todo es crecer y madurar. And so if we know that, then we need to pray for each other with that understanding. Así que si sabemos eso, tenemos que orar teniendo ese entendimiento And for ourselves. y también por nosotros. And number 2, praying for those who are sick. El número 2, orar por los que están enfermos. What is a mature, balanced approach to praying for those who are sick? ¿Cuál es una manera balanceada, equilibrada y madura de orar por los que están enfermos? Now, in the church today, the Christian landscape today, this is an area where there's all kinds of extremes and all kinds of things that we really need to be careful of when it comes to prayer for healing. Saben, en la iglesia en nuestros días hay todo tipo de pensamientos y de corrientes de cómo se debe orar por los enfermos y todo. James really gives us some structure here. He gives us some guidelines of how we should pray for those in the church who are struggling with health issues, who are sick. Lo bueno es que aquí Santiago nos está dando pautas, lineamientos de cómo debemos orar por las personas que están sufriendo una enfermedad. You know, when it comes to healing and it comes to people struggling with sickness, the one reality we have to start out with Cuando se trata acerca de la sanidad y también de cuando una persona está pasando por una enfermedad, hay una realidad que debemos saber. and then we have to seek the scriptures for an explanation for this, Y tenemos que buscar en las escrituras una explicación acerca de esto. is that not everyone who we pray for who is sick will be healed or is healed after we pray for them. Y esta es la realidad. Es que no todas las personas las que están enfermos, que oramos por ellos, no todos se van a sanar. So, and we all know that. There's nobody here that doesn't know that. Y todos nosotros sabemos eso. O sea, yo creo que no hay ninguno aquí que no sepa eso. So we've got to come up with an explanation in the scriptures of why that's the case. Así que lo que tenemos que hacer es buscar en la Biblia una explicación de por qué eso es así. And find a way to be balanced and have an understanding that honors God regarding healing and sickness. Y debemos buscar un entendimiento bíblico balanceado de por qué no todos se sanan. Y debe ser una explicación que magnifique a Dios, que glorifique a Dios. Verse 15. Versículo 15. It says, and the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven.
Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Oh, 14 too. I didn't read 14. Can you read it? I didn't have it. Disculpen, también el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 dice ahora, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Now, James says that there's an order, there's a right way to do things in the church when people are sick. Santiago nos está diciendo que hay un orden, que cuando hay alguien enfermo en nuestra iglesia, hay unos pasos que seguir para orar por él. And again, most churches, we have this scale again. Either go to one extreme or the other when it comes to praying for people who are sick. Y nosotros en las iglesias tenemos, recuerden la escala, tenemos esta escala de dónde estamos, ¿no? En cuanto a lo que oramos por alguien, si se sana. Either they say, oh, well, God doesn't heal today, and don't pray for people at all who are sick. De un lado está lo que dice, no, Dios ya no sana gente hoy. Which is an extreme that's not biblical. Y ese es un extremo que no es bíblico. Or they go to the other extreme. O también está el otro extremo. Is that God always heals every single time and every single case and every single situation. And if the person isn't healed, it's because they don't have enough faith. El otro extremo dice, no, Dios siempre sana en toda situación, siempre. Y si no te sanaste, no tienes fe. Now, I want to argue this morning that either one of those two extremes are not biblically supported. Ahora, y yo quiero decirles y argumentar de que ninguno de estos dos extremos son ni sanos, ni correctos, ni bíblicos. So we really have to deal with this. This theme has done so much damage in the body of Christ. Y esto, tenemos que hablar de esto. Tenemos que abordar esto, porque esto ha hecho tanto daño en la iglesia. And we have to deal with it because, first of all, it's doing so much damage, and second of all, because there's sick people all around us. It's a reality we have to face. Y esta es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar por dos razones. Porque, primero, hay muchos extremos que están creyendo cosas que no son bíblicas, y también porque hay enfermos entre nosotros. So let's deal with the first extreme first. Así que vamos a abordar el primer extremo. The second extreme. El segundo extremo, perdón. The idea and the concept that is taught often that God heals every single time, every time we pray. God's desire and His will to heal every single person. Vamos a comenzar con el extremo ese de que Dios siempre sana, que cuando oremos siempre va a sanar, y que la voluntad de Dios es que esta persona se sane sí o sí cuando oremos. Now, that sounds good when you first hear it. Ahora, vamos a admitir, eso suena bien cuando se escucha. It sounds like it would be a good thing if that was true. Eso suena como que, wow, sería algo muy bueno, ¿no? Si fuese verdad. But it's not scripturally sound. Pero no es escrituralmente correcto. And look around, it's not a reality. Y chequea alrededor, tampoco es una realidad. When Jesus came to the earth, He did not heal every person that He could have healed. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él no sanó a todos los que Él podía sanar. You know, and He has the power to heal everyone. Everyone that He touched was immediately healed. So it wasn't because He didn't have the power to heal every single person. Oye, y Él tiene el poder para sanar a todos. Él podía sanar a cualquier cosa que lo tocaba. O sea que la razón por la cual Él no sanó a todos no era porque Él no tenía poder. In John chapter 5, when He went to the pool of Bethesda, there were hundreds of people there who were sick. He healed one person. En el capítulo 5 de Juan, por ejemplo, vemos que Jesús va a la piscina de Bethesda y habían cientos de enfermos allí y que Jesús podía haberlos sanado. Pero ¿saben cuánto sanó? A uno. Now, there were other times when He healed a lot more than just one person. That's true. Y ustedes saben también que hay muchas otras ocasiones donde Él sanó a muchas personas a la vez, pero no en esta ocasión. Paul, the apostle Paul, who God used to heal many people. El apóstol Pablo, que fue utilizado para sanar a otras personas, a muchas otras personas. In 2 Corinthians chapter 12, Paul prayed to the Lord to remove the thorn from his flesh. Y en 2 Corintios capítulo 12, vemos que Pablo está orando y le está diciendo a Dios que le quite el aguijón de la carne. And many
Scholars believe that was a physical problem Paul had. Y hay muchos estudiosos de la Biblia que consideran que lo que él está hablando cuando dice el aguijón de la carne es alguna debilidad física, como una enfermedad. And we don't know what it was. He could have been blind. He could have had some sort of problem with his foot. He had some sort of physical problem, most likely. La verdad es que no estamos seguros de qué es. Puede ser que era ciego o que tenía un problema en la pierna o algo en su cara. No sabemos, pero él tenía algo. And Paul, who God used to do great miracles of healing, Y Pablo, que Dios lo utilizó para hacer grandes milagros de sanidades, Paul said, take away this thorn in my flesh. And God said what? My grace is sufficient for you. He didn't take it away. así que Pablo mismo, él oró a Dios y le dijo, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Why? And we're going to look at the scripture in a minute. Because God heals according to one thing and one thing only, His will. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios sana de acuerdo a una sola cosa, según una sola cosa, su voluntad. Now let's go over to the other extreme. Ahora, vamos a abordar el otro extremo. God does not heal at all today. That's Dios- the other extreme. Dios no sana a nadie hoy. Ese es el otro extremo. No, God still heals today. No, Dios sigue sanando hoy. God still does miracles today. Dios sigue haciendo milagros hoy. But God does not do miracles or healing on demand. He's not a vending machine. Pero Él no hace milagros así como que por solicitud. Él no es una máquina como una máquina de latas de Coca-Cola. A genie in a bottle. Él no es tampoco como un genio en una That's lámpara. not who God is. Así no es Dios. Does He heal? Yes. Él sana, sí. I've seen Him heal. I've seen miracles happen. I've seen people be healed by God today. Yo lo he visto. Yo he visto personas ser sanadas, yo he visto milagros. Yo he visto a Dios haciendo milagros ahora, hoy. He hasn't lost the power to heal. Dios no ha perdido el poder para sanar. He still heals, Él sigue but sanando according to His own will. de acuerdo a su voluntad. So what do we do with this? What do we do with this idea? Why should we pray Ahora, for the sick? entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta idea? ¿Por qué deberíamos entonces orar por el enfermo? Well, maybe the better question is, should we pray for the sick? O una mejor pregunta debería ser, ¿deberíamos orar The por los answer is enfermos? yes. Y la respuesta es sí. Does our prayer for the sick guarantee that God will heal them? No. ¿Nuestra oración por el enfermo garantiza que Dios lo va a sanar? No. Is it wrong to pray for God to heal you? No, you should do that. He tells us to. He invites us to do that. ¿Está mal que tú le pidas a Dios que te sane? No, para nada. Dios te dice que ores por eso también. Is it wrong to pray for others? Is it wrong to lay hands on people and pray for them up here in the front when they're sick? None of those things are wrong. ¿Está mal orar por otras personas entonces que están enfermos? ¿Está mal ponerle las manos y orar por ellos que Dios los sane? No está mal. And we trust God with the results. If it's God's will, He will heal the person. Y nosotros confiamos a Dios en los resultados. Si Dios lo desea, Dios va a sanar a la persona. If it's not His will, Si no es su voluntad, He won't. no lo hará. Now, why would it not be His will? Ahora, ¿por qué no sería su voluntad? Well, we've been talking about that for this entire study in the book of James. Why it would not be His will to heal someone is because He uses that to perfect us and mature us. Y ese es el kit del asunto, el que estamos estudiando en el libro de Santiago, de por qué Dios utiliza todas las cosas para hacernos madurar. ¿Por qué Él no sanaría a alguien? Para utilizar eso para hacer madurar a la persona. In some cases, He gets more glory by healing someone. In other cases, He gets more glory by not healing them. Hay algunos casos donde Dios obtiene más gloria cuando sana a una persona, pero hay otros casos donde Dios es más glorificado cuando no sana a la persona. Just like Paul. In Paul's case, God got more glory, and Paul became more perfected by God not healing him. Así fue el caso de Pablo. Dios recibía más gloria cuando Pablo no era sanado, porque Dios utilizaba eso para que él creciera. We don't know. We don't know. God knows. We don't. Nosotros no sabemos. Dios es el que sabe, nosotros no.
Maybe a sickness in someone's life is the one thing that keeps them from falling into such deep sin they'll never come out. A lo mejor la enfermedad grave es lo que mantiene, la única cosa que mantiene que una persona no caiga en pecado. Paul, he understood why God didn't remove that thorn. He understood why. He said, so that I don't become too proud from the revelation that I'm receiving. He understood why God did it. Y saben que Pablo sí entendió por qué Dios no le quitó esa enfermedad, ese aguijón de la carne. Era para que él no se vanagloriara por todas las visiones y cosas que había él tenido, todo lo que le había sido revelado. So I want us to look at another scripture that gives us a deeper understanding of this, to help us understand how we should pray for the sick, what our expectation should be when we do pray for the sick. Quiero que leamos otra parte de la Biblia, donde habla acerca de cómo debemos orar y cómo debemos abordar este asunto. Orar por las personas que están enfermas. 1 John 5:14. Primero, vamos a primera de Juan 5:14. 14. Primero Juan 5:14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. If we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Now, the most important phrase in that verse is according to His will. Y la parte más importante de esto que acabamos de leer es lo que dice conforme a su voluntad. You see, that is conditional. That makes the prayer conditional on God's will. Eso hace que esto sea condicional, que la oración y la sanación sea condicional y sea subordinada a la voluntad de Dios. Healing is not conditional on the person's faith. La sanidad no viene determinada de si la persona tiene fe. No, it doesn't mean God doesn't use the person's faith. It doesn't mean God doesn't want us to have faith. It just means that the ultimate thing that will determine whether or not healing happens or not is not the person's faith. It's God's will. Ahora, eso no quiere decir que Dios no quiera que tengamos fe y que la fe no sea importante. Pero lo que quiere decir es que la sanidad de alguien no está determinada de que si esa persona tiene fe o no. According to His will. When that is our prayer. So what is this? The confidence we have that our prayers are being answered, that we're praying the right way, is when we're praying according to God's will. Conforme a su voluntad. Ahí lo que está diciendo es que la confianza que podemos tener de que Dios va a escucharnos cuando hablemos con Él es si le pedimos de acuerdo a su voluntad. We pray that way. We say, Lord, if it's your will. Y eso es lo que nosotros decimos en oración, Señor, si es tu voluntad. Now, if we pray those words, Lord, if it's your will, that's a prayer that will always be answered. Y nosotros si le pedimos a Dios de esa manera, Señor, que se haga tu voluntad, eso siempre será respondido. Jesus said this is how we should pray. Y Él dice que de esta manera es que debemos orar. In Matthew chapter 6, the Lord's Prayer, He said, pray that the Lord's will be done on the earth. En Mateo capítulo 6, Jesucristo les dijo, oren que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. We don't pray for our will to be done. We pray for His will to be done. Nosotros no pedimos que se haga nuestra voluntad, pedimos que se haga su voluntad. We can earnestly and intensely desire for healing, and that's a good thing. It's good if you're sick to desire to be healed. Nosotros podemos tener un ardiente fervor y deseo de ser sanos y eso es bueno. Y podemos pedirle, pero se va a hacer de acuerdo a su voluntad. If you have someone in your family that's desperately sick, of course you want them to be healed. Of course you cry out to God to heal them. Of course you do. Y si tienes a alguien enfermo en tu familia, claro que vas a orar por él, claro que quieres que se sane y claro que puedes. Está bien orar por esa persona, pero de acuerdo a su voluntad. But we pray for His will. Oramos por su voluntad. Now, if He doesn't heal someone who is sick, ahora, si Dios no sana a alguien por quien hemos orado, there's two explanations. hay dos explicaciones. And look around. Ahora, chequeen alrededor.
I don't think there's a single person here that doesn't know of someone that you prayed for that was sick and didn't get healed. Yo creo que todos lo hemos vivido esto, ¿no? Que hemos orado por una persona que se sanara y no se sanó. I know of some personal miracles of people who did get healed. Ahora, yo sí conozco y de hecho tengo experiencias de personas que sí se sanaron, A few. unas cuantas, But many, 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 many more people that I've prayed for over the years that didn't get healed. pero muchas más oré por personas que se sanaran y no se sanaron. So the explanation is either that person didn't have enough faith, which is something that's being taught all the time. Así que de acuerdo a uno de los extremos que se enseña mucho es la persona que no se sanó era porque no tenía fe, Or the explanation is it didn't happen because it wasn't God's will. o la otra explicación es, no sucedió porque no era la voluntad de Dios. Now, the concept, the idea that a person, that you would tell someone you didn't get healed because you didn't have enough faith, Ahora, la idea de decirle a alguien, mira, tú no te sanaste porque tú no tienes fe, that's a very, how do I say this? A very mean thing, a very abusive thing to say to someone. eso es algo cruel y abusivo, decírselo a alguien. Now, I just want to really help us understand this. Ahora, quiero ayudarlos para que entendamos esto. I know that we can read books and we can get online and we can see all kinds of people making all kinds of promises saying that no matter what, God will heal you. And usually, if you give a certain amount of money, He'll heal you. Yo sé que podemos encontrar en muchos libros y podemos, por ejemplo, buscar en YouTube otros sermones de gente que dice que si oras sí se va a sanar, especialmente si les das dinero. I want to tell you, and I want to tell you as a pastor, from my heart of a pastor, please be careful with that. Please be careful when you listen to that. Y quiero decirles desde mi corazón como pastor, por favor tengan cuidado con eso. This is a form of spiritual abuse. Esto es una manera de abuso espiritual. Jesus said that if we have the faith the size of a mustard seed, we can move mountains. Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. A mustard seed is the smallest seed of all the seeds. Y el grano de mostaza es el granito el más pequeño de todos. How much faith do we need to have? Not very much. ¿Cuánta fe tenemos que tener? En realidad no mucha. It depends on Him. Depende de Él. How do we ever know if we have enough faith? Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos suficiente fe? Jesus did not depend on people's faith to heal them. Jesucristo no dependía de la fe de las personas para sanarla. In Vida en Comunidad, we've been studying every single week, miracle after miracle after miracle after miracle, and I keep teaching, and your leaders keep teaching, that this is not dependent on the person's faith alone. Jesus does that work because He works miracles. En los miércoles en la noche, en Zoom, en Vida de Comunidad, conéctense, estamos enseñando, y nuestros líderes estamos enseñando semana tras semana, y estamos observando cada uno de los milagros de Jesús, y siempre vemos que en ninguno era porque la persona tuvo que fe, no, era porque sí era la voluntad de Dios y era para la gloria de Jesucristo que se sanaban. Amen. People did have faith. La gente tenía fe, God did use it, y Dios lo utilizó. but He also healed people who didn't have faith. Pero Dios también sanó a gente que no tenía fe. One time Jesus went to a man who wanted his son to be healed. Una vez Jesucristo se le acerca a un hombre que quería que Jesucristo sanara a su hijo. And Jesus said to the man, "Do you believe?" Y Jesucristo le dijo, ¿tú And crees? the man said, "Yes, but I help my unbelief." Y el hombre le dijo, sí, pero ayúdame en mi incredulidad. He said, "I believe, but I also doubt. Él está diciendo básicamente, sí, yo creo, pero tengo duda. I want this to happen, but I have fear that it won't. I have faith, but I don't have enough faith." That's what he was saying. Yo quiero que se sane, pero tengo miedo que no se vaya a sanar. O sea, tengo fe, pero no. Sí, pero no. And you know what? Did Jesus say, "Oh, you don't have enough faith. Sorry, move on to someone else"? No. He healed the man's son. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo le dijo, bueno, no tienes fe, no, vete de aquí. No, Jesucristo sanó al hijo de este hombre. We have to stop this. People who are struggling with really difficult and serious illnesses should not be told that they don't have enough faith. Así que esto se tiene que parar. Tenemos que darle un parado a esto.
No podemos estar diciéndole esto a las personas que están gravemente enfermas, que no se sanaron porque no tienen fe. Hay que parar esto. Have you ever lived with an illness day in and day out? That takes faith to get out of bed in the morning. Don't tell those people they don't have faith. They do have faith. ¿Alguna vez tú has tenido una dificultad, una enfermedad grave, que para pararte en la mañana toma fe? No le puedes decir a esta persona que no tiene fe. Ellos solo para despertarse se necesita fe. I know wonderful Christians. People have been Christians, leaders for years and years and years. They've struggled with serious health issues. They've never been healed. But you're not going to tell me that person doesn't have faith. They do. Ahora, yo conozco a cristianos maduros de verdad y que aman al Señor y que han estado enfermos por años y años y años y han vivido así. Y no me puedes venir a decir que ellos no tienen fe. Ellos sí tienen fe. The scripture tells us in 1 John 5:14, Jesus demonstrated in his ministry, God heals according to his will. That's the answer. La Biblia nos enseña que Él, Jesucristo, sanaba de acuerdo a su voluntad. Esa es la respuesta. He heals according to his will. Él sana de acuerdo a su voluntad. So how do we pray? We pray. Every time someone's sick, we pray. Every time someone asks for prayer, we pray. We should always pray for those who are sick among us. All the time, every time. Así que, ¿cómo debemos proceder? Cuando nos enteramos que una persona está enferma, oramos. Cuando una persona nos pide que oremos por ellos porque están enfermos, nosotros debemos orar. Cada vez debemos orar. And we should believe when we pray. Y debemos creer cuando oremos. I'm not saying that we shouldn't have faith. I'm not saying we shouldn't believe that God can heal and will heal, or that we shouldn't ask him to do that. We should. Una vez más, yo no estoy diciendo que no debemos orar, no estoy diciendo que no debemos creer, no estoy diciendo que Dios dejó de sanar. No, debemos orar. But we also say, but it's your will. Pero debemos decir, Señor, pero que se haga tu voluntad. Let your will be done. Que se haga tu voluntad. In my life, en mi vida, in the lives of my family, en la vida de mi familia, let your will be done. Que se haga tu voluntad. Here's one thing we can know for sure. If God does not heal one of his children, si Dios no sana a uno de sus hijos, he doesn't leave them alone. Algo de lo que podemos estar seguros es que Dios no los deja solos tampoco. He can give them comfort. He gives them comfort. Él les da consuelo. He gives them peace. Les da paz. He gives them joy. Les da alegría y gozo. He gives them himself, his own presence. ¿Y saben qué les da también? A sí mismo, su propia presencia. Even if he doesn't heal us physically, he never leaves us. Aun si no nos sana físicamente, él nunca nos deja. I want to end with a couple of application points. Quiero que terminemos dándole unos puntos de aplicación. And again, for the person who is sick, for the believer who is sick and is not being healed. Y una vez más, para el creyente que ha orado y no ha sido sanado. You know, that person should press into God in prayer. Seek the Lord. Ask the Lord, what are you doing in my life? What is happening? Why are you not healing me? How are you trying to get glory through this? And how are you changing me through this? Y también la persona que está bajo un conflicto que no se ha resuelto. Esta persona debe orar. Todos nosotros debemos orar. Señor, ¿por qué esto no se ha resuelto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cómo me quieres moldear? ¿Y cómo estás utilizando esta enfermedad, esta dificultad para hacerme crecer y madurar? That comfort, that peace, that wisdom, that joy we need comes through prayer. Y esa paz, esa confianza, esa alegría y gozo que necesitamos viene de la oración. How important is prayer in your life? ¿Cuán importante es la oración en tu vida? Do you pray every day? ¿Oras todos los días? That's my question. Esa es You mi don't have to pregunta. answer it, but No tienes que responderlo, do you pray? pero oras. Do you believe that when you pray, God hears you, that he can respond to you? ¿O crees que cuando tú oras, Dios te escucha y que puedes responderte? My challenge to every single one of us is this week, what do you need to do in your life to make personal prayer more of a priority? Y el desafío que quiero hacerte personalmente es qué vas a hacer en tu vida, en tu rutina, para que la oración sea una prioridad en tu rutina.
If you can only pray 10 minutes a day, pray 10 minutes a day. ¿Vas a orar solo 10 minutos al día? Bueno, está bien. Ora 10 minutos al día. But I want to challenge you. Make personal prayer a priority in your life. Pero quiero desafiarte. Haz que la oración sea una prioridad en tu vida. I want to challenge you, application number 2. I want to challenge you, as we've thought about this, as we've looked at this, how do you pray? Do you pray for God's will to be done? Or do you pray for your will to be done? Cuando oras, ¿cómo oras? ¿Le pides al Señor que se haga su voluntad o que se haga tu voluntad? Is your prayer, Lord, we want your will to be accomplished in this problem, in my marriage, in this difficulty, in this situation with this person who is sick. In all things, we want your will to be done. Decirle al Señor, Señor, en todo esto, en cualquier cosa que esté pasando, en el problema en mi matrimonio, en el problema que estoy teniendo en el trabajo, en la dificultad, en la enfermedad, Señor, que se haga es tu voluntad. Do we pray? Do you pray? Do I pray that the Lord's will be done? Oramos, tú oras y yo estoy orando que se haga la voluntad de Dios. And the last application point, Y el último punto de aplicación. what is your view of healing? ¿Cómo ves la sanación? What is your view of healing? ¿Qué opinas, acerca de la sanación? I don't know what you've been taught. No sé qué te han enseñado anteriormente. I spent many, many years believing the wrong things about healing. Saben, yo pasé muchos años creyendo cosas incorrectas acerca de la sanación. I want you to challenge you today. What is your view? Is it scriptural? Does it line up with what we've talked about today? Does it line up with what the scriptures teach about what a healthy, balanced expectation of God healing today looks like in the Word of God? Quiero desafiarte. El concepto que tienes de sanación y lo que tú crees acerca de la sanación es bíblico. Ese es de acuerdo a lo que estamos viendo. Es de acuerdo a los principios bíblicos y que todo se basa en su voluntad. Does God heal today? Absolutely. ¿Será que Dios sana hoy en día? Absolutamente, sí. Does He do miracles today? Absolutely. ¿Él hace milagros hoy en día? Claro que sí, absolutamente. But He does it as He wills, when He wills, if He wills, the way He wills. Y Él los hace de acuerdo a su voluntad, cuando Él lo desea, como Él lo desea. Let's pray. Oremos. Father, we thank you that you are a great and mighty God. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso y grande. There's no one like you. No hay nadie como tú. And Lord, we thank you that you have total and complete wisdom. Señor, te damos gracias porque tú tienes sabiduría total y completa. Everything you do is perfect. Todo lo que tú haces, Señor, es perfecto. Everything you do in our life is perfect. Todo lo que tú haces en nuestra vida, You Señor, es work all perfecto. things together for our good. Tú obras todas las cosas para nuestro bien. The blessings, Las the bendiciones, pain, los dolores, the struggles, las luchas. it's all according to your plan. Todo es de acuerdo a tu plan. Lord, we submit ourselves to your plan. Señor, nosotros nos sometemos a tu plan. Lord, we pray that your will would be done on this earth, Señor, te pedimos que tu voluntad se haga en esta tierra. that your will would be done in our families, Que tu voluntad se haga en nuestras familias. that your will would be done in our physical bodies, Que se haga tu voluntad también en nuestros cuerpos físicos. that your will would be done in our relationships, Que tu voluntad sea hecha también en nuestras and relaciones. that your will would be accomplished in this church, Y que se cumpla tu voluntad en esta iglesia. so that you will receive the glory. Para que tú recibas la gloria. No man, No, ningún hombre, no woman, ninguna mujer. only you Solo tú. will be glorified Que solo tú seas glorificado in all that we do. en todo lo que hagamos. Father, I pray if there's anyone in our congregation that is sick, Lord, we pray that you would heal them. Señor, te pedimos que si hay alguien enfermo en nuestra congregación, porfa, sánalos. We pray for those who are sick, Oramos por los que están enfermos. that you would bring them healing, that you would heal, take away their pain, Que tú los sanes, que quites su dolor, that you would bring them comfort que les des consuelo and peace y paz and joy, y alegría, gozo, that you would bring strength to their weakened bodies. que les des fortaleza a sus cuerpos debilitados. But Lord, we pray according to your will that whatever you're doing in your life, that you would accomplish it.
Pero Señor, te pedimos de acuerdo a tu voluntad, que cualquier cosa que estés haciendo en su vida, en la vida de ellos, que se cumpla, Señor, de acuerdo a tu voluntad. That they would grow and mature, Que crezcan, que maduren, become more like you, que sean más como tú and that your name would be glorified. y que tu nombre sea glorificado. Lord, we put all our hope, all our trust in you. Señor, ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en ti. We pray all these things in the name of Jesus Christ, Señor, y todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús, our Savior and Lord. nuestro Salvador, nuestro Señor. Amen. Amén.